Buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga. Es un placer estar nuevamente acá, listos para transmitir la palabra de Dios y estar en nuestro estudio El fin de los tiempos. Es un estudio bastante importante, amplio. Esperamos que sea de bendición para ustedes, listos para todos nosotros estar repasando la palabra de Dios. Máxime, en esta etapa tan difícil y complicada, a veces se necesitan muchas respuestas y en la palabra de Dios es donde las encontramos. Muy bien. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por este día, porque nos permites llegar a esta hora y poder explicar tu palabra. Ayúdame a hacerlo de forma correcta, clara, y que las personas lo comprendan. Y el mayor propósito es que nos alistemos para el encuentro contigo, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Dónde nos quedamos? Estamos en la línea de tiempo. Hablamos ya de Babilonia, que ahí Dios le reveló a Daniel muchas cosas importantes que ya las estudiamos y que seguiremos haciendo referencia a ellas. Luego hablamos en la última lección acerca de ver a Esther y ver cómo la profecía de los huesos secos se cumple. Y dijimos y dejamos abierto el estudio a que tiene un cumplimiento dual y lo veremos más adelante cuando estemos hablando de la última generación. Y luego voy a hablar de algo corto en el sentido de hablar de esta parte de cuando están en Grecia como una provincia griega. Y luego vamos a entrar directamente a hablar de la enseñanza profética que Jesús da. Es muy importante entenderla y nos servirá de enlace entre Daniel y Apocalipsis para entender muchas cosas importantes sobre el fin de los tiempos. Es importante poder, para comprender en qué tiempo vivimos, es cómo se ha desarrollado la profecía y ver hacia dónde va y en qué momento estamos. Sé que pudiéramos a veces querer correr y estar ya en algunos temas de la actualidad, pero te prometo con la ayuda de Dios que lo vamos a ver. Y cuando entremos a Apocalipsis es una enseñanza bastante amplia que nos llevará a varias lecciones, pero sé que las vamos a poder aprender bastante. Muy bien, cuando estamos acá en esta etapa, ya estamos con Israel en la parte como la provincia griega. Entonces, simplemente aquí lo que quiero mostrar es que se cumple la profecía que Dios le dio a Daniel en esta parte que les estoy mostrando y que ustedes ya estudiaron conmigo. Y llegamos a la época en que Grecia destruye a los medos y persas, donde el macho cabrío destruye al carnero. Vemos que Alejandro Magno conquista a Persia y también inmediatamente que él conquista dura muy poco tiempo. Dijimos que entre 30 y 33 años aproximadamente vivió Alejandro y muere. Luego aparecen los 4 generales que hablaba la Biblia de los 4 cuernos del macho cabrío y ahí hablábamos y que es más relevante en este estudio, el cuerno pequeño, que nació de uno de los 4 cuernos. Ahora voy a hablar un poquito nuevamente de este cuerno, pero va a ser de una manera muy compacta. Ya vimos la lección respecto a él, pero acá solo quiero tocar el tema porque vemos que se cumplió la profecía que Daniel había dicho. Entonces, vemos que Israel comienza a vivir como una provincia en los imperios de Alejandro Magno. Y es aquí donde comenzamos a ver el cumplimiento que Dios había dicho referente a los 4, al cuerno prominente que era Alejandro Magno. Luego ese cuerno se quiebra, salen 4 cuernos, y luego, mucho tiempo después, sale un cuerno de esos 4, que es Antíoco Epífanes, y quiero que lo veamos, y veamos de que realmente él fue el prototipo del anticristo, y vamos a ver una línea de tiempo para poder ir llegando a las conclusiones que podemos irlas sacando poco a poco referente a qué tiempo estamos, y ver cuál es... a mí a veces me da pena decirlo, pero un patrón que podríamos encontrar en la profecía para que nos dé a nosotros la visión de en qué momento estamos. Muy bien, entonces vamos a ver esta parte y vamos a hacer una comparación pequeña de Antíoco Epífanes con el anticristo. ¿Por qué?
porque vamos a entrar a las enseñanzas de Jesús y Jesús va a hacer referencia a algo que nos va a dar mucho más luz respecto al tiempo que vimos. Ahora, solo vamos a hacer esta comparación y vamos a estar viendo que ambos, es decir, Antíoco Epífanes, el prototipo del anticristo, y el anticristo, tiene una característica que ambos conquistan mucho, ambos se engrandecen, ambos son maestros del engaño, ambos ofrecen un plan de paz falso, similitudes entre ellos, ambos odian y persiguen a Israel, y eso es importante hacer notar. Ambos profanan el templo, pero aquí vamos a dejar esta referencia cuando lleguemos con Jesucristo. Ambos son activos en el Medio Oriente por 7 años, el anticristo exactamente los 7 años, y vimos que Antíoco Epífanes aproximadamente entre 6 años a 4 meses, 6 años, 5 meses. Fue una aproximación de las 2300 tardes y mañana que lo estudiamos. Luego vemos que ambos hablan blasfemias contra Dios y ambos son destruidos completamente. Ese es el cuadro que en el tiempo cuando Grecia ya gobernó y apareció este hombre, tenía muchas similitudes con el anticristo y Daniel lo había profetizado. Pero Daniel había profetizado tanto de Antíoco Epífanes como también del futuro anticristo. Entonces, es importante notar que se parecían mucho, pero quiero mostrarles que hay cosas que no se parecían, por lo cual vemos que esta profecía tenía un cumplimiento en el entonces Antíoco Epífanes, pero también tiene un cumplimiento con el anticristo. Muy bien. ¿Qué no se cumplió? Y eso es importante. ¿Qué no se cumplió? Muy bien. La Biblia dice, y Daniel dice que esto será al final del tiempo de los gentiles. Note ese tiempo, al final de los tiempos de los gentiles. Antíoco Epífanes existió y fue un prototipo, pero él no estuvo al final del tiempo de los gentiles, sino él estuvo dentro del periodo del tiempo de los gentiles, que yo lo voy a explicar hoy un poco más adelante. También hay algo que no se cumplió y dice que él se levantó contra el príncipe de los príncipes. Pero cuando está Antíoco Epífanes, Jesucristo no está en Israel. Entonces, no podemos decir que él se levantó contra el príncipe de los príncipes, aunque sí profanó el templo. La frase, el tiempo del fin, es una expresión profética que incluye un cumplimiento tanto cercano como futuro. Entonces, la Biblia dice en la profecía de Daniel que esto sería para el tiempo del fin. Y acá es donde Daniel, con esta frase y la lección que hoy vamos a tratar, que es respecto a la enseñanza de Jesús, él va a hacer referencia a lo que Daniel dice. Tampoco Antíoco Epífanes, no, con él no hubo una aparente muerte y resurrección. En cambio, el cuerno pequeño del futuro, como lo vimos, este cuerno pequeño sí tendrá una aparente muerte y una aparente resurrección, imitando totalmente a Jesucristo. El anticristo será eliminado no por mano humana, y en el caso de Antíoco fue una enfermedad lo que lo mató y dejó de existir. Pero en el caso del anticristo del futuro, el verdadero anticristo dice que será Dios quien él lo destruya. Y si no se olvidarán que vimos esa lección en la lección anterior, donde hablamos de que Cristo glorificado y Dios destrozarán a la bestia y pasará en el lago de fuego. Y eso, Apocalipsis nos dará esos detalles. La frase también que utiliza Daniel dice para muchos días. Esa frase para muchos días está hablando de futuro. Aunque cuando Daniel dio la profecía, Antíoco Epífanes fue para muchos días, en cierto sentido, pero cuando hablamos de Daniel, vemos que ese para muchos días hablaba de un final de la semana 70. En cambio, cuando está Antíoco Epífanes, no vamos en la semana 70, vamos avanzando en las semanas, pero no estamos en la semana final. Otro punto importante que creemos es que Antíoco Epífanes era gentil, era específicamente se cree que era sirio, pero el anticristo debería, para que los judíos lo acepten, al menos tener ascendencia judía, para que lo puedan reconocer como el anticristo. Entonces, hago esta comparación de lo que Antíoco fue con el anticristo, que fue muy parecido, pero también hago la diferencia nuevamente de que Antíoco no fue el anticristo y que viene un anticristo futuro. Y eso es importante como base o soporte de lo que vamos a estudiar hoy referente a lo que Jesús nos enseñó respecto al orden de los tiempos. Muy bien. Pasemos entonces a ver ya directamente lo que Jesús nos enseña.
Pido perdón por tanto mover la cámara, pero debido a los diagramas, tengo que estarlo ubicando para que ustedes puedan ver. Muy bien. Vemos entonces y llegamos a Jesús. Recuerden que estamos dentro de la línea de tiempo de los principales personajes bíblicos. Ya hemos hablado de Abraham, de José, de Moisés, de David, de Daniel. Ahora estamos hablando de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, que él fue el cumplimiento de la profecía, y que vendría un Mesías, el cual nos podría salvar y pagaría por nuestros pecados, Jesús también habló acerca del futuro, habló acerca de los tiempos y fue muy claro en muchas cosas, aunque en lo que él nos dijo no fue de tanto detalle como lo vemos más adelante cuando él, Jesucristo, le da la revelación a Juan, dando los detalles. No quiere decir que Jesús no los conocía, pero Jesús dio una enseñanza en el Monte de los Olivos muy relevante. Para muchos hay muchas discusiones, hay cuestiones que son fáciles de comprender, otras no, pero sigo insistiendo que nosotros, por ser la generación que ha visto hacia atrás la profecía y que ha visto, yo diría, casi el 98% del cumplimiento y ahora lo está viendo, que falta muy poco, nosotros podemos entender mejor la profecía y podemos comprender mejor las cosas, pero somos altamente responsables. Somos más responsables porque nosotros tenemos más claridad. Todo lo que usted ve en pantalla son personajes, con excepción de Jesús, que tuvieron que creer por fe lo que no veían. Entonces nosotros hay muchas cosas que ya podemos ver que se cumplieron. Solo nos falta creer en el Señor Jesucristo, aceptar que Él vino a la tierra, que es el Hijo de Dios, que Dios lo levantó de la muerte y que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Muy bien. Veamos entonces la enseñanza de Jesucristo y espero poder explicar esto sin afán de tener algún dilema en el sentido de discusiones. Entonces, en esta época que Jesús viene, note, Jesús viene en la época del imperio ¿qué? Romano. Entonces, ya había pasado Babilonia, había pasado los persas, habían pasado los griegos, y Jesús viene en el cuarto imperio. Y es ahí donde los discípulos, tanto como los fariseos, en general Israel creía que los iba a libertar completamente de ese imperio. No fue así, sino que traía un plan Dios de redención diferente a como nosotros nos lo hubiéramos imaginado en ese entonces. Entonces Jesús está dentro del imperio romano. Muy bien. Quiero hacer esta comparación para que usted comprenda cómo Dios ha trabajado en su plan y que nosotros lo hemos aprendido, y no solo yo, sino muchos distintos hombres de Dios, y usted también lo está aprendiendo, y el objetivo de Dios es que lo sepamos. Entonces, vea esta gráfica que nos va a comenzar a permitir a entender cierto patrón de cómo la profecía se ha venido desarrollando, y no estoy diciendo que con esto podemos predecir, pero Jesús dijo que sí podíamos entender los tiempos, y Él llamó que era importante que como iglesia sepamos en qué tiempo vivimos, porque eso nos permite saber qué es lo que va a suceder en cierto sentido, pero máximamente prepararnos para el encuentro con Dios. Muy bien. Se recordarán que cuando empezamos la lección hablamos acerca de las dispensaciones, y en la dispensación de la inocencia Dios hizo una promesa y le dijo a Eva: de tu descendencia vendrá uno que herirá a la serpiente en la cabeza y la serpiente lo herirá en el calcañar. Muy bien. Desde esa promesa de Génesis 3:15 a Eva, aproximadamente hasta Abraham, hubieron 2000 años. En esos 2000 años ya hablamos acerca de inocencia, conciencia, el gobierno humano, y cuando llegamos a Abraham es la promesa. Muy bien. Hasta ahí en la promesa, a los 2000 años aproximadamente, Dios llama a un hombre para ejecutar su plan y formar una nación. Entonces, cuando comenzamos a ver a Abraham, encontramos que el que hace una promesa aquí es Dios. ¿Cuál es la promesa de Dios? Que Cristo iba a venir, el Mesías. Muy bien. Entonces, cuando llegamos a Génesis capítulo 49, versículo 1, aprendimos que ahí completamente se formó el pueblo, es decir, se formó la nación, que Dios comenzó a formar con Abraham y la termina de formar con Israel en Génesis 49, 1. Luego encontramos, hay muchos puntos o hitos que tiene la profecía, pero encontramos un hito importante que lo vimos ya en la lección de los templos. Y vimos que se construyó el primer templo y ya se construyó en la época de los reyes por Salomón. Luego Israel
que siempre estuvo en un ciclo repetitivo donde servía a Dios y luego lo abandonaba, Dios lo castigaba y luego volvía, encontramos que en Jeremías 25 encontramos una de las dispersiones más simbólicas del pueblo judío. En esto es porque ellos completamente rechazan a Dios y Dios permite que el imperio babilonio se los lleve. Muy bien. Luego que el imperio se lo lleva, Jeremías profetizó que a los 70 años volvería, y ya lo hemos estudiado, y aparece el segundo templo cuando Zorobabel regresa, luego regresa Esdras, y luego regresa Nehemías, y como se recordarán, el diablo intentó destruir este plan, tratando de destruirlos en la época de Esther, pero Dios, utilizando a Esther, pudieron sobresalir. Luego, está acá lo que lo menciono, que el diablo intenta destruirlos, y ¿qué sucede? El pueblo logra regresar de la dispersión. Y es ahí cuando regresa de la dispersión que después de regresar encontramos al prototipo del anticristo en Daniel 11, que es Antíoco Epífanes. Entonces, Jesucristo viene después de esa etapa en el periodo de los romanos y él cumple la promesa. Entonces, veamos esto importante. De donde Dios hace la promesa hasta Abraham hay 2000 años. Desde que Dios le recuerda y vuelve a hacerle la promesa a Abraham hasta Jesús hay 2000 años. Entonces, durante estos 2000 años de Abraham a Jesús es Dios el que promete y dice, yo les enviaré al Mesías. Y ahora, ¿qué sucedió? Cosas relevantes. Israel se fue a la dispersión. Antes de regresar, el diablo intenta destruirlos. Aparece el anticristo a nivel prototipo y viene Jesucristo en su primer venida. Encontramos ahí un proceder de la profecía. Entonces, ahora que ya estudiamos todo eso, vamos a entrar nosotros en el estudio a la segunda gráfica. Y la segunda gráfica, ¿cómo comienza y cómo la vamos a delimitar? Pues bueno, ya acá tiene que empezar, si usted se nota, con una promesa. Note que los años de los primeros 2000 años y los segundos 2000 años, ¿cómo empezaron siempre? Con una promesa. Quiere decir que los nuevos 2000 años donde usted y yo vivimos, ¿cómo empezaron? Sí, con una promesa. Entonces, eso nos puede decir que podríamos deducir qué es lo que va a pasar en toda esta etapa, y es lo que vamos a estudiar. Y usted va a ver cómo hay un parecido en estos 2000 años donde Dios está procediendo de una manera justa con el hombre para que se arrepienta. Ahora, quiero hacer recalcar que acá Dios hizo la promesa y Jesús vino y cumplió la promesa viniendo. Ahora, Jesús antes de irse hizo una promesa, volveré otra vez. Entonces, los nuevos 2000 años empiezan otra vez con una promesa, solo que esta vez la promesa la hace Jesús y lo que dice es volveré. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si nosotros comenzamos a deducir el proceder de Dios en cierto sentido basados en la palabra de Dios, que si empezamos otra vez con una promesa a los 2000 años, tiene que terminar estos 2000 años más o menos, yo ya más que menos, con lo mismo, que Jesús venga. Entonces en estos 2000 años también tiene que repetirse de alguna manera que venga el anticristo, que Israel se vaya de dispersión, que el templo haya sido destruido y que aparezca un nuevo templo. Entonces ahí comenzamos a ver cómo podemos entender la profecía y saber en qué punto de la historia estamos. Muy bien. No diré más sobre eso. Note usted puede ser analítico, revisar todas las lecciones y vea esto, que ya nos lleva a que los primeros 4000 años que estudiamos hay un patrón y ahora vamos a empezar los otros 2000 años y ese patrón comienza a repetirse en cierto sentido, haciendo Jesús la promesa y diciendo que esta temporada o esta etapa puede ser de los 2000 años, que yo sí creo que son así. Lo que va a suceder es que Jesús venga al final de los 2000 años. Usted mira, ya vemos en 2020, ya vamos a entrar en tema de cálculos aproximados para ver cómo funciona esto. Muy bien, vamos a ir entonces directamente con Jesucristo. Y ojo aquí que vamos a estar haciendo referencia a las lecciones que ya hemos dado y si usted no las ha leído, pues podría perderse un poco. A Jesús entró al templo. ¿Qué templo? Segundo templo. Sale del templo y los discípulos le dicen, Señor, mira estos edificios, mira qué bellos, míralos, admíralos. Y Jesús les dice, les digo, de cierto les digo, que no quedará piedra sobre piedra, sino que todo va a ser destruido. Entonces los discípulos se quedaron impresionados de lo que Jesús les dijo.
Y ellos se fueron al Monte de los Olivos, y en el Monte de los Olivos le hicieron estas preguntas. Ojo, aquí algunos dicen que son 2 preguntas y otros dicen que son 3. Independientemente que sean 2 o 3, hay 3 etapas. Por ejemplo, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Pudiera ser que la segunda pregunta tiene 2 partes. Entonces es viable que se pueda ver como 3 preguntas o se pueda ver como 2 preguntas. En eso no hay ningún problema. Entonces lo tenemos que estudiar. Para ello es importante que ustedes vayan a Daniel capítulo 24. Perdón, a Mateo capítulo 24 para estudiar esto conmigo y lo vamos a repasar. Muy bien. Veamos. Le preguntan a Jesús, ¿cuándo es el fin del siglo? Muy bien. Hay que notar que en Mateo 24 Jesús comenzó a contestar estas preguntas de atrás hacia adelante. Es decir, los discípulos preguntaron cuándo serán estas cosas, como primer lugar. ¿Qué señal habrá de tu medida y el fin del siglo? Pero Jesús comenzó a contestar primero, ¿cuándo será el fin del siglo? ¿Cuál será la señal de mi venida? ¿Y cuándo serán estas cosas? De esa forma lo comenzó a contestar. Y para ello vayan a la Biblia, Mateo capítulo 24. Yo voy a hacer referencia a esto. Esto nos quiere decir acá, note, que los discípulos son conscientes de que habrá un fin. Y eso es bien importante que yo quiero que usted lo maneje. Va a haber un fin. Y ese fin tiene que llegar tarde o temprano. Lo único es que en Cristo nosotros estamos asegurados de ser ganadores en el fin. Tiene que haber un fin. Muy bien. Jesús comienza y dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero note lo que Jesús dice en Mateo 24:6, contestando la última pregunta. Pero aún no es el fin. Entonces, ¿qué está diciéndome a mí esa frase? Que él está contestando cuándo es el fin del siglo. Por eso yo se lo coloqué con diferentes colores. Ojalá usted lo pueda ver ahí. Lo coloqué con color morado. Y luego Jesús dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. ¿De qué? Pues será principio de dolores del fin. Quiere decir que el principio de dolores que ya estamos viendo nos está diciendo que estamos entrando a la fase para llegar al fin. ¿De cuál? El fin del siglo. La palabra siglo no se puede tomar aquí textualmente, decir son 100 años, sino la palabra siglo habla aquí de una era, de una etapa, de un tiempo específico. Entonces, sigamos leyendo Mateo. Luego dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, dice Mateo 24:9. Luego dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muy bien. Sigue Jesús hablando acerca del fin. Note, Mateo 24:10-13. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Vuelve a hacer énfasis a la palabra fin, porque en todos los párrafos que hemos leído ahorita, del 24:5 hasta el 13, él está contestando la última pregunta o la última parte de la segunda pregunta, como lo quieran ver algunos. Pero luego llega 24:14 y dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las personas o las naciones. Entonces dice, vendrá el fin. Note, termina de contestar la segunda parte de la segunda pregunta o la tercera pregunta. Él dijo, y del fin del siglo le pregunta a los discípulos. Y él comienza a contestar la pregunta desde Mateo 24:5 y la termina de contestar en Mateo 24:14. Entonces, ¿cuándo es el fin de la era? Jesús lo está diciendo. Cuando el evangelio sea predicado a todas las naciones como testimonio. Ahora, muchos me podrán decir, hermano, entonces Jesús no va a venir todavía en su segunda venida, porque no se ha predicado el evangelio y hay que esperar eso. Ojo a esto. Cristo puede arrebatar a su iglesia sin que se haya cumplido esta parte. Y la voy a explicar. Si ve usted ahorita, aunque tengamos mayor tecnología, mucha tecnología, hay lugares donde no podemos llegar con el mensaje de Cristo. No se puede predicar.
y Dios tendrá alguna manera de él llevar la palabra de Dios, pero no se logra el objetivo de lo que él está contestando, que es predicar completamente como testimonio. Entonces, ¿cuándo se predicará? Eso lo veremos en Apocalipsis. Apocalipsis nos dice cuándo es el momento que se predica el evangelio por completo a todo el mundo. Entonces viene el fin. Pero note que Jesús ya nos está diciendo, el fin vendrá hasta que el evangelio sea predicado del reino en todas las naciones. Pero eso no significa que usted se va a entretener y decir, bueno, como no se ha predicado ahorita, no, Cristo no va a venir. No, no podemos dejar esta premisa para decir que Jesús puede estar relajado, porque además Jesús está hablando del fin. ¿El fin cuándo va a ser? Su segunda venida, no su manifestación ni traslación de la iglesia, es su segunda venida. Entonces, si usted va a esperar hasta la segunda venida, quiere decir que se quedó en la tribulación, pasó la gran tribulación y logró sobrevivir y llegó al fin a nivel de terminar la gran tribulación. Ojo a eso, que no necesitamos de que esto se cumpla para que la iglesia se vaya. Lo vamos a estudiar. Pero note el bosquejo que Jesús ya nos dio. Ahora, vamos a poner unas gráficas para contestar lo que Jesús dijo. Ya tenemos acá contestado el fin del siglo. ¿Cuándo será el fin del siglo? Cuando el evangelio sea predicado a todas las naciones como testimonio. Ahora, si seguimos la lógica como Jesús lo contestó, ya expliqué el fin del siglo, ahora necesitamos explicar qué señal habrá de tu venida, le pregunto. Ahora, los discípulos le están preguntando de su segunda venida, porque sabían ellos que Jesús iba a regresar. Entonces, ¿cómo iniciaron estos segundos 2000 años? Prometiendo que Jesús iba a volver. Ahora veamos, porque Jesús lo contesta. Veamos la siguiente gráfica. ¿Qué señal habrá de tu venida? Él dijo, por cuanto veáis, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. Ahora, ubíquese en esto. Jesús ya está viviendo y está en el imperio babilónico. El imperio anterior, que fue el griego, donde estuvo Antíoco Epífanes, profanó y llevó una abominación desoladora a Israel, al templo. Pero Jesús les está diciendo, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora. Entonces yo diría, bueno, pues ya pasó. No, lo que está diciendo Jesús es que lo que ya pasó no era el verdadero anticristo, sino era el prototipo del anticristo. Note cómo Jesús aclara esto, pero veámoslo en Mateo. Vamos a ver esta gráfica y acá nos vamos a ubicar que esto es la semana 70. Siempre la referencia es que hay un fin, ya Jesús dijo cuándo va a ser ese fin, pero él dice, ¿qué señal habrá de que yo voy a aparecer en mi segunda venida? La señal es, cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces, Jesús estaba haciendo referencia a quién? A Daniel. Y Daniel dijo, cuando veáis la abominación desoladora, pero esa abominación ya pasó una vez, pero no era la que tenía que suceder, porque la escritura o la profecía, normalmente varias profecías tienen un cumplimiento dual. Entonces, lo que estaba hablando Daniel no se refería a la abominación desoladora de Antíoco Epífanes, se refería a la abominación desoladora del anticristo del futuro. Y Jesús les dice, cuando vean esa abominación desoladora que habló el profeta Daniel, esa es una señal que estoy yo por aparecer en mi segunda venida. ¿Cuándo sucede eso? Note, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿A quién está haciendo referencia Jesús? A la gran tribulación. ¿Cuándo va a ser la abominación desoladora? En la mitad de la semana 70, que ya es la gran tribulación. Entonces, ahí esa será la señal de que Cristo viene ya en su segunda venida. Créame, conforme avancemos vamos a entender muchísimo más porque todo lo vamos a ir uniendo. Dice Jesús, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, de lo que dice Mateo 24:21, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces dice, note, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Qué le están preguntando? ¿Qué señal habrá de tu venida? Entonces aparecerá la señal. Y todos se lamentarán, todas las naciones de la tierra verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Ahora, ¿cuál es eso? El fin. ¿Cómo va a ser el fin? Jesús regresando con su iglesia.
¿Cuál es la señal de que Él ya va a venir en esa segunda venida? Cuando hayamos entrado a la semana 70, estemos en medio de la semana 70, sea la abominación desoladora, empiece la gran tribulación. Entonces es una señal que dice Jesús que está anunciando que Él viene en su segunda venida. No es la manifestación ni traslación de la iglesia, eso tiene que suceder antes y vamos a explicarlo cuando así toque. Muy bien. Entonces encontramos acá la semana 70. Y vamos a hacer referencia a ¿dónde? A Daniel. ¿Por qué? Porque Jesús dice, cuando veáis la abominación desoladora, pero vemos que ambos van a hacer lo mismo. ¿Quién? Antíoco Epífanes y el anticristo. Antíoco es el prototipo que tuvo mucha similitud al anticristo, pero él profanó el templo. Pero Jesús no lo toma como que esa sea la profanación final o la que realmente Daniel hablaba. No sé si me explico. Jesús nos está diciendo, de lo que habló Daniel no es de Antíoco Epífanes cuando él hiciera eso, que fuera la referencia. Cuando Daniel profetizó, Daniel estaba profetizando sobre la semana 70. Estaba profetizando sobre ese anticristo que va a profanar el lugar santo. Entonces, a ese, pónganle atención porque esa señal es la señal de mi venida. ¿Se dan cuenta? Entonces regresemos a Jesucristo. Ya vimos la referencia que él hace de Daniel. Ahora, ahí, ¿qué contestamos? Contestamos ya el fin del siglo y qué señal habrá de tu venida. Ahora, ¿cuándo serán estas cosas? Esa era la otra pregunta que hacen los discípulos. Y esto va enfocado a cuándo se sucedería lo del templo. Muy bien, vamos hacia allá. ¿Cuándo serán estas cosas? Muy bien, otra vez. Tenemos que aproximadamente en el año 1 de nuestra era, vamos a tomarlo como referencia, Jesús profetizó como en el año 33, 30, 33, los años no podemos ponerle tanto en foco exacto porque varían algunos días, pero viene Jesús y habla en Lucas 21, 20 al 24 y dice, déjeme, no. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes y los que en medio de ella váyanse. Y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que están en cinta y de las que críen aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Entonces, note lo que dice Jesús. Ahora hagamos la referencia a qué está hablando Jesús. ¿Se recuerdan que ya estudiamos esto? Muy bien. Jesús está haciendo referencia al diagrama que teníamos de estudiar con Daniel. Ubiquemos lo que Jesús está diciendo. Dice, cuando veáis a Jerusalén rodeada, esto sucedió en el año 70, que Daniel lo profetizó y Jesús lo confirmó. La veáis rodeada, sabéis que Israel va a caer y va a ser destruida. Entonces ahí fue ¿cuál? La primera dispersión. Perdón, la segunda dispersión de nuestra era. ¿Se recuerdan el diagrama anterior? Jesús promete, Dios promete, hubo una dispersión, tienen que regresar, pero el diablo los va a tratar de destruir y aparece Jesús. Pero lo veremos ya más compacto. Pero acá, ¿cómo empieza a traer los terceros 2000 años? Jesús promete que Israel es destruida como nación y hay dispersión. Entonces dice, y caerán a fila de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles. Entonces, en el año 70 Israel sale dispersa, ya lo estudiamos también, y pasan muchos años para que Israel regrese. Pero dice también, vamos a mover para acá, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. ¿Qué es el tiempo de los gentiles? El tiempo de los gentiles es el tiempo en que el hombre tiene el dominio sobre la tierra y está teniendo el gobierno sobre la tierra.
Y dice hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Entonces, ¿cuándo termina el tiempo de los gentiles? Al finalizar la semana 70. ¿Por qué? Porque entonces entra el gobierno de Dios a tomar el control en el milenio. Entonces, note lo que Jesús está diciendo y qué importante es y cuál es la razón del que yo haya explicado primero lo anterior. Todos los imperios es tiempo de los gentiles, todo el tiempo de la gracia es tiempo de los gentiles también, pero veremos algo más ahí cuando lleguemos. Y en la semana 70 es el tiempo de los gentiles, y ellos van a hollar la ciudad santa porque ellos van a dominar a Israel a mitad de la semana 70, y Jesús está hablando de lo que Daniel dijo. Entonces regresemos a Daniel. Muy bien, ya leímos Lucas y ya podemos regresar a la gráfica. Eso es lo que nos estaba diciendo Jesucristo. Ahora, vamos a hacer un resumen acá. Vea lo que Jesús dice. Hay un fin, no olvidemos que la semana 70. Lucas 21, 24 lo habla. Ahora dice, en el año 70 se dio la destrucción de Jerusalén. ¿Serán llevados cautivos a todas las naciones? Se cumplió. ¿Jerusalén será hollada por los gentiles? Sí, destruyeron Jerusalén, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Pero, ojo, que destruyen Israel y destruyen en la ciudad. Entonces ya no pueden hollar la ciudad porque fue destruida. Entonces, para que los gentiles terminen de hacer eso, tiene que ser reconstruida Israel. Ya fue reconstruida, ya es una nación, pero nos falta el templo. Entonces quiere decir que muy pronto Jesucristo va a venir por la iglesia y se la va a llevar para que se cumpla esa semana y se concluya el tiempo de los gentiles, que será la última etapa de los 7 años también, que es la semana 70, y Jesús venga a tomar el control por completo. Entonces, acá hago una ejemplificación de la gráfica anterior, donde el tiempo de los gentiles, aquí se los puse solo en letras: Babilonia, Medos Persas, Grecia, Roma. Sigue el tiempo de los gentiles, pero tiene que terminar cuando la semana 70 concluya. ¿Se dan cuenta? Todo lo que estudiamos en Daniel, Jesús lo está confirmando y nos sirve a nosotros para ubicarnos. Muy bien. Vamos a regresar entonces a la gráfica principal. Si se dan cuenta, ya Jesús con Mateo y Lucas nos contestó las 3 preguntas o las 2 preguntas. Ya nos dijo cuándo es el fin del siglo, cuál es el señal de tu venida y cuándo serán estas cosas. Pero, ojo, que Jesús en Mateo 24 habló algo más, no solo habló de esto. Y con eso vamos a concluir. ¿Qué habló Jesús? Y aquí es donde vamos a comenzar a ver cosas fascinantes. Muy bien. ¿Cuál es la pregunta central de las 3? Podríamos decir. Es una buena pregunta. Pero veámoslo. Hagamos una especie de resumen. Mi carita la tengo que estar quitando. ¿Cuándo será el fin? Ya lo contestamos. Respuesta: cuando el evangelio sea predicado a todo el mundo. ¿Cuál es la señal de tu venida? Cuando veáis la abominación desoladora después de la tribulación de aquellos días y el sol se oscurezca. Ya lo estudiamos. ¿Cuándo serán estas cosas? Estas cosas se van a cumplir 2 veces. Cuando veáis a Jerusalén rodeada de los ejércitos. Se cumplió en el año 70, pero esta respuesta vuelve a pasar a la mitad de la semana 70. Porque en Apocalipsis vamos a estudiar cuando el anticristo con sus ejércitos invaden Jerusalén y vuelven a hacer lo mismo que hicieron en el año 70. Solo que en el año 70 fue el pueblo de un príncipe, que lo estudiamos, ya en el año 70, en la semana 70 es el anticristo real. Ahora bien, en el año 70, cuando el general Tito de Roma destruyó Israel y Jerusalén, él no no hizo la abominación desoladora, sino que destruyó el templo piedra sobre piedra, porque había oro y el oro, al ser quemado, la ciudad y el templo se derritió entre las piedras. Entonces, para sacar el oro, quitaron piedra sobre piedra hasta dejar sin nada a Israel con su templo. Entonces, ahora, surge una pregunta para ustedes y para mí. ¿Cuándo inicia el proceso del fin? Ya estamos en dolores de parto, pero ¿cuándo inicia la semana 70? Exactamente, a Jesús le preguntaron: Señor, ¿y cuándo? Nadie lo sabe. Hablando Jesús en el momento de la tierra, dice: ni los ángeles del cielo, sino mi Padre. Ahora, él dijo: les daré señales para que ustedes sepan cuándo vengo por la iglesia. Entonces, ¿qué hizo Jesús?
nos dio condiciones que deben darse para que sepamos que Él está cerca. Y ahí es donde nos vamos a quedar, porque ahí nos toca la siguiente lección. Vamos a estudiar en 2 o 3 lecciones, dependiendo del tiempo de cada una, qué condiciones o variables deben de alinearse para entender que Jesús ya viene por la iglesia. Ya estamos en esa etapa para entenderlo y luego de esas lecciones entramos, si Dios lo permite, a estudiar el Apocalipsis. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y que nos permita entender que aunque sepamos todo esto, el punto principal es que debemos de prepararnos porque Cristo viene. Preparemos nuestros vestidos en santidad, honrando a Dios. Pidamos perdón si nos hemos equivocado, si hemos ofendido a Dios. Busquémosle oración, ocúpese leyendo la palabra, ocúpese orando. No puede ir a la iglesia, pero ocúpese buscando a Dios, su presencia. La Biblia dice, y Mateo exactamente lo dice, orad para que seáis dignos, tomados dignos para escapar de las cosas que vienen sobre este mundo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque hemos concluido una lección más. Y deseo y espero con todo mi corazón que sea entendible, la gente lo comprenda y el mayor objetivo es que nos preparemos, Señor. En el nombre de Jesús, porque podemos saber todo esto y quedarnos, pero necesitamos prepararnos para el encuentro con Cristo. En el nombre de Jesús, amén. Y como siempre les pido, compartan para que la gente lo sepa. Esto no necesitamos nada de ayudas económicas, sino esto es para que lo compartan, que la gente lo vea y se prepare. Ese es nuestro único objetivo. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y pronto nos volveremos a oír si Dios nos lo permite. Hasta luego.